Ya, el tema que vamos a avanzar hoy día es otro problema obstructivo bronquial, enfermedad de la vía aérea que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por una obstrucción bronquial crónica, progresiva y poco reversible al flujo aéreo, donde existe principalmente procesos inflamatorios y que en un 80% está producido por la exposición al humo del tabaco. Esta obstrucción permanente poco reversible se produce por alteraciones tanto en la vía aérea como en el parénquima pulmonar. O sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica principalmente comprende dos patologías, uno que es la bronquitis crónica y el enfisema. Los dos terminan desarrollando cambios fisiopatológicos, comparten cambios fisiopatológicos semejantes, pero pueden tener una clínica diferente. En los dos existe un proceso de inflamación crónica de la vía aérea, que puede producir una enfermedad de la vía aérea o una destrucción del parénquima pulmonar. Entonces, estas dos formas de lesión pulmonar van a producir una limitación al flujo aéreo. La bronquitis crónica, una de las formas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un diagnóstico clínico y se caracteriza por la presencia de tos y expectoración por más de 3 meses al año en 2 años consecutivos. Es un diagnóstico clínico. Junto con esta clínica hay que hacer estudios funcionales pulmonares, radiográficos, para poder llegar al diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tipo bronquitis crónica. Y el enfisema suele ser un diagnóstico patológico donde se comprueba un agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, donde se observa una destrucción de la pared alveolar. Epidemiológicamente, el EPOC se presenta casi en 4 al 6% de la población mayores en la población adulta y en un 19% cuando tienen más de 65 años. Es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial en personas mayores de 45 años. Es de notar que no todos los fumadores desarrollan EPOC. Alrededor del 20% de los fumadores son los que van a desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la mortalidad de esta enfermedad está relacionada con la magnitud del consumo de cigarrillos y con la edad a la que se empieza a fumar. Hay factores de riesgo que son dependientes del huésped y factores ambientales. Los factores de riesgo dependientes del huésped se asocian a una disminución o una deficiencia total de la alfa-1 antitripsina. Cuando esta deficiencia total de la alfa-1 antitripsina es total, el enfisema suele producirse desde la juventud a más temprana edad. Sin embargo, una deficiencia parcial de la alfa-1 antitripsina suele predisponer al paciente al desarrollo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando existen factores ambientales que se asocian, como es el consumo del tabaco. En los pacientes en los que se diagnostica la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, casi un 80-90% de los pacientes tienen antecedente de tabaquismo. Y obviamente este tabaquismo
Este antecedente es importante, en este antecedente es importante saber el inicio de la edad de inicio del tabaquismo, la cantidad que consume en forma diaria, la cantidad de paquetes de cigarrillo que consume en forma diaria y si continúa su hábito tabáquico. Estos factores van a hacer que este consumo de tabaco con mayor probabilidad produzca una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es importante también comentar que no solamente el consumidor activo del tabaquismo puede desarrollar un EPOC, sino también aquellas personas que viven en la casa de pacientes consumidores de tabaco. El tabaquismo pasivo es otro factor ambiental de desarrollo del EPOC. La exposición laboral, sobre todo al polvo mineral y al polvo del carbón vegetal, también son factores ambientales que predisponen al desarrollo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las neumopatías de la infancia, las infecciones virales frecuentes en la infancia van a dejar cambios bronquiales que pueden predisponer al desarrollo del EPOC en la vida adulta. Y obviamente esos estados de atopía o hiperreactividad bronquial crónicas que no se controlan con los fármacos en forma prematura y va a desarrollar un estado, como ayer hemos visto, un asma crónico que ya pasa a ser irreversible en cuanto al componente obstructivo bronquial y puede también terminar haciendo un EPOC. Es de notar que la capacidad funcional pulmonar, analizada aquí por el volumen expiratorio forzado en un segundo, que muestra el porcentaje predictivo para una persona de acuerdo a la talla y al sexo, que en condiciones normales es más del 80% del predictivo, en forma progresiva va disminuyendo después de los 50 años. Después de los 50 años hay un envejecimiento fisiológico del pulmonar con una disminución de alrededor de 50 ml por año de la capacidad residual funcional. Esto sucede incluso en los pacientes no fumadores o en los pacientes fumadores no susceptibles a desarrollar EPOC. Mientras que hay un grupo de pacientes que tienen un envejecimiento pulmonar acelerado o aquellos pacientes que desarrollan EPOC alrededor de los 50 años, donde la disminución del volumen expiratorio forzado es más acelerado y en mayor intensidad. Pierden alrededor de 100 ml por año en esos pacientes fumadores susceptibles. Entonces, este deterioro de la capacidad residual de la función pulmonar, expresado por el volumen expiratorio forzado en un segundo, se acelera y llega a valores de incapacidad en forma más precoz alrededor de los 60 años. Y obviamente estos pacientes que tienen esta predisposición a un envejecimiento pulmonar acelerado o que están desarrollando un EPOC, ya a los 60, 55 años empiezan a tener síntomas porque el volumen expiratorio forzado disminuye en forma acelerada. ¿Qué es lo que tenemos en la anatomía patológica? Debemos distinguir las lesiones que suceden en la bronquitis crónica, en el enfisema y en los cambios que suceden a nivel de las arteriolas pulmonares. En la bronquitis crónica, a nivel de los bronquios, hay un engrosamiento de la pared con reducción de la luz bronquial, una obstrucción bronquial producido por un aumento de las glándulas mucosas. Hay una metaplasia escamosa del epitelio bronquial que van a producir este engrosamiento de la pared
y esta disminución del lumen bronquial. Hay un engrosamiento de la capa muscular que también contribuye a esta disminución del lumen bronquial. Y característicamente nosotros tenemos un infiltrado inflamatorio de la submucosa con aumento en la cantidad de células inflamatorias como los macrófagos, linfocitos CD8, neutrófilos. Estas células son importantes porque son las que van a producir el proceso inflamatorio. Y a nivel de los bronquiolos, que es la vía aérea de pequeño calibre de menos de 2 milímetros, donde ya no existe esta capa muscular, el epitelio presenta un aumento de las células caliciformes con aumento de la secreción de moco, una metaplasia de células escamosas. También hay un infiltrado de células inflamatorias con las mismas células que en los bronquios y puede llegar a producirse una fibrosis con una hipertrofia del músculo liso. Estos cambios en la bronquitis, en el EPOC, frecuentemente terminan produciendo una remodelación de la estructura de la pared bronquial. Y esto hace esta remodelación más frecuente y más acentuada, hace que la obstrucción bronquial a veces sea irreversible en los pacientes con EPOC. Esta remodelación estructural está en relación a esos cuadros repetitivos de daño y reparación del epitelio bronquial. Cada vez que un paciente con EPOC desarrolla una exacerbación o una infección bronquial, se acentúa el daño previo y el proceso de reparación también produce un daño en la pared bronquial y al final este proceso repetitivo va a producir esa remodelación estructural de la pared bronquial que origina esa obstrucción fija al flujo aéreo. Hay un aumento del contenido del colágeno a nivel de la pared bronquial con fibrosis de la pared bronquial y eso produce el estrechamiento de la luz y una obstrucción fija al flujo aéreo. La lesión en la bronquitis crónica suele ser una lesión a nivel de la pared bronquial, mientras que la lesión en el enfisema es una lesión del parénquima pulmonar, donde se produce un agrandamiento anómalo de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales. Este agrandamiento anómalo puede estar localizado a nivel centrolobiliar o centroacinar, donde se produce una destrucción de los bronquiolos respiratorios. O sea, yo tengo una dilatación a nivel central de las unidades alveolares y en este esquema yo puedo ver los bronquios, los bronquiolos, los conductos alveolares y los alvéolos. Entonces, la destrucción sobre todo se presenta a nivel de los bronquiolos terminales, donde existe una destrucción de la pared, una destrucción del soporte elástico y esto se agranda y produce un enfisema de tipo centrolobular. Mientras que el enfisema pan-acinar o panlobular se caracteriza por una destrucción de todas las estructuras de la SIN, incluyen los conductos alveolares e incluso el alvéolo. Se produce una dilatación de toda la estructura de la SIN. Entonces, no solamente se dilatan y se destruye el soporte elástico y de pared de los bronquiolos, los conductos alveolares, sino también de los alvéolos. Hay una dilatación de toda la unidad acinar pulmonar. Y esto se llama enfisema pan-acinar o centro o panlobular. Esas son alteraciones del enfisema. En estas dos patologías también se producen alteraciones a nivel de los vasos pulmonares, sobre todo de las arteriolas pulmonares, que van a presentar un engrosamiento de la íntima, hipertrofia del músculo rizovascular con incluso una muscularización de las arteriolas. Y esto va a producir un engrosamiento de la pared vascular
originando también una disminución del lumen vascular, y también presenta infiltrado inflamatorio en la pared del vaso. Estas lesiones tienen diferentes causas, tanto a nivel de en la bronquitis crónica. La lesión del epitelio por el humo del tabaco va a producir una activación de las células epiteliales de los bronquios, y esta activación de las células epiteliales va a generar citoquinas, mediadores inflamatorios. Y obviamente la presencia del humo del tabaco va a producir un proceso inflamatorio con un infiltrado de células como los neutrófilos, macrófagos, linfocitos, que también generan mediadores. Son estas citoquinas y mediadores los que van a inducir los cambios patológicos en la bronquitis crónica, y pueden llegar por procesos de remodelación de la vía aérea a generar una fibrosis de la pared bronquial con una hipertrofia del músculo liso y una obstrucción de la vía aérea a nivel de los bronquiolos. Mientras que en el enfisema la lesión sobre todo parenquimatosa, y está en relación a un desequilibrio entre las proteasas y las antiproteasas. Las antiproteasas, sobre todo la alfa-1 antitripsina, son enzimas producidas a nivel pulmonar de los bronquiolos, que va a bloquear a todas esas enzimas, como las proteasas, las elastasas, que son enzimas que destruyen el tejido. Estas enzimas son producidas por estas células inflamatorias. Cuando hay un desequilibrio de la concentración de proteasas y antiproteasas, se va a producir esa destrucción del parénquima pulmonar. Puede haber también una inactivación directa de la alfa-1 antitripsina, y obviamente la activación de linfocitos, macrófagos, neutrófilos va a generar un aumento de las elastasas, proteasas con destrucción del parénquima. Las alteraciones vasculares se originan por fenómenos de vasoconstricción. Cabe recordar que toda vez que hay una disminución de la entrada de aire a un alvéolo, hay una hipoventilación alveolar, se va a producir una vasoconstricción pulmonar refleja por hipoxia alveolar. Las arteriolas o los capilares que irrigan alvéolos donde existe una mala ventilación, una mala oxigenación, van a sufrir fenómenos de vasoconstricción. Y también los fenómenos inflamatorios van a producir esa muscularización con hipertrofia de la capa muscular de las arteriolas. Todo esto va a dar origen a la hipertensión arteriolar pulmonar. Todos estos cambios vasculares se producen a nivel de las arteriolas pulmonares, no en las venas pulmonares. Las venas pulmonares son las estructuras vasculares que están localizadas distales a los capilares pulmonares y son las que drenan en la aurícula izquierda, mientras que las arteriolas pulmonares son las que sufren los cambios en la estructura de su pared y que van a generar una hipertensión arteriolar pulmonar. Entonces, el humo del tabaco, por dos mecanismos, aumenta los radicales libres, aumenta la actividad oxidante, genera proteasas, elastasas, y esta actividad induce la producción de moco y produce un proceso inflamatorio a nivel de la pared bronquial con acumulación de todas estas células. Además, el humo del tabaco, al activarse estas células, se produce una mayor cantidad de proteasas, las elastasas, y disminuye las antiproteasas, que principalmente la alfa-1 antitripsina. Esto destruye la pared de elastina de los tejidos, el soporte elástico de los alvéolos, de los bronquiolos, y produce esa dilatación que hemos visto y da origen a lo que es el enfisema. En la fisiopatología, estas dos alteraciones producen una limitación del flujo aéreo.
una limitación del flujo aéreo por una obstrucción bronquial y que como consecuencia se va a producir un atrapamiento los pacientes no exhalan, no expiran, exhalan todo el aire y se produce un atrapamiento aéreo que se llama hiperinsuflación pulmonar. En la bronquitis crónica, esta hiperinsuflación pulmonar se va a dar por una obstrucción a nivel de los bronquios, mientras que en el enfisema va a haber una disminución de la elasticidad pulmonar. Ayer hemos visto que los pulmones, la inspiración es un fenómeno activo, producido por la contracción de los músculos inspiratorios, el diafragma, los intercostales externos, mientras que la expiración es un fenómeno, principalmente es un fenómeno pasivo, y está en relación a la capacidad elástica del pulmón. Una vez que el pulmón cambia en su tamaño, en su forma, porque ha sufrido un proceso de inspiración donde entra el aire, se agranda el volumen pulmonar y al terminar la contracción de los músculos inspiratorios, la capacidad elástica del pulmón y de la caja torácica hace que suceda la expiración, la salida del aire. Pero si hay una disminución de la elasticidad pulmonar por la destrucción del tejido pulmonar, entonces va a dar lugar a un atrapamiento de aire, a una hiperinsuflación pulmonar. Todo esto va a generar alteraciones del intercambio gaseoso y de la circulación pulmonar. Esta disminución del flujo expiratorio e hiperinsuflación pulmonar puede tener un carácter irreversible o tener un componente reversible que puede revertirse con un tratamiento adecuado. Es irreversible, sobre todo en la vía aérea pequeña, cuando hay fibrosis y estrechamiento de la vía aérea, cuando sucede ese fenómeno de remodelación de la vía aérea.